Así podemos acabar. Pues mejor, ya me voy encontrando mejor. Bueno, me presento, soy Laura Arias, del servicio de digestivo. Nos conoceremos la mayoría, pero probablemente por notas o por informes. Voy a empezar a hablar de un tema, la enfermedad celíaca, y el título lo dice todo, un antes y un después. ¿El por qué? Por los grandes cambios que ha habido, sobre todo en lo que es la epidemiología y la forma de interpretar esta enfermedad en los últimos 10 o 15 años. Lo primero, distinguir tres conceptos básicos. Una cosa es enfermedad celíaca, otra cosa es sensibilidad al gluten, que ahora está muy de moda, que luego hablaremos. Se llama sensibilidad al gluten o enteropatía no celíaca. Y la alergia al trigo. La alergia al trigo, el mecanismo que puede provocar síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios, síntomas cutáneos, se produce el mecanismo por una inmunoglobulina de tipo IgE, por lo cual nada tiene que ver con el mecanismo que produce la enfermedad celíaca. ¿Vale? Comenzamos. La enfermedad celíaca, hace ya casi 2000 años, empezó Areteo de Capadocia a hablar sobre un trastorno alimentario que tras la ingesta de ciertos alimentos se producían pues unos trastornos, una maldigestión, unas diarreas de secundaria a un alimento que no se conocía. Y fue un pediatra alemán en 1940 que describió el wheat factor asociado al trigo. Lo pudo presentar en un congreso internacional de pediatría en Nueva York en 1947 y describió este trastorno alimentario en los niños que tenían diarrea secundaria a alimentos que contenían trigo. ¿Qué es la celíaca? La celíaca es una enteropatía, es un daño de la mucosa intestinal con una base inmunológica que luego veremos por intolerancia al gluten. El gluten es una proteína de algunos cereales. ¿Qué cereales? Trigo, cebada, centeno y avena. La avena la he sacado de ahí porque hay algunos países, sobre todo escandinavos, que no consideran que la avena sea un cereal productor de esta patología. Creen que hay algún subtipo que a lo mejor sí que puede desencadenarlo, pero que la mayoría de los subtipos no. Tal y como se manufactura en nuestro país los cereales y demás, puede haber prolaminas contaminadas, por lo cual nosotros en España consideramos que ni trigo, ni cebada, ni centeno, ni avena pueden consumir los pacientes con gluten. El triticale, simplemente como ejemplo, es un híbrido de trigo y centeno que también contiene esas proteínas que son capaces de desarrollar esta enfermedad. Esta patología afecta a individuos que tienen una genética que les predispone, como luego veremos. Cambios en la epidemiología. La celíaca ha pasado de ser una enfermedad rara que se pensaba que afectaba, que era poco frecuente, a niños de origen caucásico, a ser una enfermedad que se ha visto que es muy frecuente y con una distribución universal. Se cree que existe una prevalencia en torno al 1%, y teniendo en cuenta que se piensa que hay por cada paciente diagnosticado 5 o 7 sin diagnosticar, se cree que la prevalencia puede ser mayor. Lo que ha pasado de ser una enfermedad de niños, ahora mismo el mayor diagnóstico se produce entre los 30 y los 50 años, incluso el 20% por encima de los 65 años. Por lo que hay más diagnóstico en el día de hoy en adultos que en la infancia. Y como otras enfermedades de origen autoinmune, tiene un predominio en el sexo femenino. Esto nada, es una distribución de las publicaciones para que veáis cómo ha ido en auge lo que es el interés por la enfermedad celíaca. Desde 1996, en el que casi no existían publicaciones sobre esta patología, hasta 2015, el año pasado, hubo más de 1000 publicaciones en PubMed. ¿Por qué se produce? Tenemos un desencadenante ambiental clave, que es el gluten, que es esa proteína de los cereales que os he dicho. Se cree que puede haber otros factores ambientales, como pueden ser desarrollo de infecciones, sobre todo en la infancia, alteraciones en la microbiota intestinal, la duración del tiempo de lactancia, que quizás también pueden influir. Esta enfermedad se ocasiona en individuos genéticamente predispuestos. El 95% de los celíacos tienen la presencia de uno de estos dos alelos, HLA-DQ2 o HLA-DQ8, en forma homocigota o heterocigota. ¿Qué quiere decir? Que el 95% de los celíacos lo tengan, que es una condición que es, como dijéramos, es una condición necesaria, pero que no es suficiente. Tiene un alto valor predictivo negativo. El hecho de no tener la genética implica que es poco probable que sea celíaco, ¿vale? Esta es la población general. Vemos como la presencia de HLA-DQ2 o DQ8 lo tiene casi el 30% de la población general, por lo cual tener la genética no implica para nada ser celíaco, ¿vale? Y se produce una respuesta inmune. Simplemente esta diapositiva para que entendáis un poquito la patogenia. Llegan los péptidos de gliadina, estos cereales, se ponen en contacto, estos son las vellosidades intestinales, con los enterocitos, pasan por entre las vellosidades
y se desarrolla la respuesta inmune innata. Se secreta la interleuquina 15, que aumenta los linfocitos intraepiteliales. Esos linfocitos luego los veremos en las biopsias de duodeno, y en los informes nuestros de las gastroscopias, en las biopsias ahí vienen. Ese aumento de los linfocitos intraepiteliales hace que se debiliten todavía más las uniones intercelulares, más apoptosis y que pasen más péptidos. Y esto da lugar a la respuesta inmune adaptativa, la segunda parte de la respuesta inmune. Estos péptidos inmunogénicos pasan por estas vellosidades, son desaminados por una enzima que es la transglutaminasa tisular y se presentan a través de linfocitos tipo T, CD4 a los haplotipos, estos HLA, DQ2 o DQ8 que he explicado, y ya se desencadena toda la respuesta como una cascada de citoquinas que lleva a dar lugar a todos los cambios en la mucosa intestinal y a la sintomatología. ¿En qué consiste? ¿Qué sintomatología da la enfermedad celíaca? Esta es la celíaca clásica, la que la mayoría en su momento estudiasteis o empezasteis a ver hace muchos años. Era el niño con diarrea, con pérdida de peso, con distensión abdominal, apatía, irritabilidad, desnutrición severa. Hoy en día esto ya es difícil verlo. La clínica que nosotros, por ejemplo, vemos en adultos de forma más frecuente a la hora de diagnosticar la enfermedad celíaca es una clínica oligosintomática, síntomas tanto digestivos como extradigestivos. Pacientes que cuentan alternancia en el ritmo intestinal, estreñimientos, diarrea, distensión abdominal, me hincho, vómitos, ardor, y de forma extradigestiva, por ejemplo, a través de anemias ferropénicas, osteoporosis. En el estudio de hipertransaminasemia siempre debería incluir descartar la celíaca, problemas de fertilidad, también lo vemos, amenorreas. Vemos como en adultos, a día de hoy, solo el 18% presenta sintomatología clásica, esa diarrea, esa malabsorción, esa anemia ferropénica. El 30% incluso se encuentran asintomáticos y el 52% formas atípicas. En niños hay un mayor porcentaje de sintomatología aún clásica, pero también presentan en algunos casos formas atípicas. ¿Qué pasa? Que a día de hoy esa celíaca clásica de esa diarrea, desnutrición, no la tenemos. Casi el 50% de los pacientes que diagnosticamos presentan estreñimiento, incluso un tercio sobrepeso. Este es un estudio comparativo que hicimos en el que se veían diferencias, que lo vamos a ir viendo durante toda la presentación, según las edades, diferencias en la celíaca en niños y en adultos. Vemos cómo en niños casi el 80% presentan una sintomatología clásica que su forma de presentación va disminuyendo según va aumentando la edad. ¿Esto qué conlleva? A un retraso en el diagnóstico. El tiempo medio en el retraso en el diagnóstico en niños está en torno a los 7 meses. Sin embargo, en adultos, un retraso hasta de 90 meses. Hay otro grupo de pacientes en los cuales también habría que descartar una enfermedad celíaca. Son los grupos de riesgo. ¿A quiénes nos referimos? En primer lugar, los familiares de primer grado. La mayoría os vendrán a la consulta, padres de niños celíacos diagnosticados, que quieren saber qué se tienen que hacer, qué screening tienen que llevar. Esto luego lo hablaremos. Pacientes con síndrome de Down, que asocian la enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, tiroiditis autoinmune, asocian también un déficit de IgA, que es importante esto a la hora de pedir los anticuerpos, que luego lo explicaré. Otras enfermedades digestivas, es común verlo relacionado a pacientes con trastornos funcionales. Incluso muchos de esos pacientes que tenemos nosotros catalogados en las consultas de hace muchísimos años, como dispepsia, como colon irritable, al continuar viéndose en consultas, sobre todo en los últimos años, se han diagnosticado muchas enfermedades celíacas. También está asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica y otras enfermedades autoinmunes. ¿Qué hay que hacer? En todos estos grupos de riesgos, intentar hacer una historia clínica detallada. Hay pacientes que a veces tienen síntomas que ellos consideran normales, hay gente que considera normal un mayor número de posiciones, situaciones de dispepsia postprandial, de hincharse, parece que siempre que salgo a comer fuera de casa y estoy peor, últimamente hago las digestiones mal, o toda la vida ha sido así. Hay que intentar historiar y esa clínica oligosintomática o síntomas menores, intentar siempre descartar una enfermedad celíaca. ¿Qué pasa con los familiares? Bueno, de entrada nosotros habitualmente lo que les hacemos es una serología, unos anticuerpos antitransglutaminasa. Pero ocurre que hemos visto, se ha visto en los últimos años, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, que la mayoría de los celíacos adultos que diagnosticamos tienen anticuerpos negativos. Por lo cual, en este trabajo se vio reflejado, este fue un trabajo de 60 familiares, padres de niños diagnosticados de enfermedad celíaca, que se sometieron a unos anticuerpos, a una genética y a una gastroscopia con biopsia. Se les reinterrogó sobre presencia de síntomas o no. Más del 50% tenían una endoscopia normal, pero casi la otra mitad de los pacientes tenían un tipo de alteración histológica.
Estamos hablando de padres de niños diagnosticados de enfermedad celíaca. Si hubiéramos utilizado solo la serología y la biopsia para diagnosticar, hubiéramos encontrado un 21% de formas clásicas de enfermedad celíaca. Si hubiéramos utilizado como cribado la genética, a raíz de la genética positiva, hacer la gastroscopia con biopsias, diagnosticamos un mayor porcentaje de pacientes, el 26%. Por esos pacientes que os he comentado, adultos, que tienen anticuerpos negativos. En este trabajo también se vio que existen pacientes con enteritis linfocítica que tienen enteritis linfocítica. Nosotros cuando hacemos la biopsia, es que lo vamos a ver luego más tarde, hay 4 estadios que pueden ser equivalentes a la enfermedad celíaca. El primer estadio es lo que llamamos aumento de linfocitos intraepiteliales. Se hace un contagio en la muestra que tomamos en el duodeno y hay un mayor número de LIES, de linfocitos, por encima del 25 o 30%. Eso puede ser secundario a una enfermedad celíaca o a otras patologías que luego vamos a ver. Pero esos pacientes siempre hay que descartar una enfermedad celíaca. Bueno, pues en estos padres de niños con enfermedad celíaca, dentro de los que tenían ese aumento de LIES, casi el 90% tenían anticuerpos negativos. Y dentro de los que tenían atrofia, había un porcentaje también, casi del 25%, con serología negativa. En esos pacientes en los que se hizo la biopsia intestinal también, se vio que entre los pacientes que tenían atrofia, cerca del 60% estaban asintomáticos, con atrofia biositaria, o sea, con una celíaca, como dijéramos, por biopsia clásica. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad celíaca? Hay 3 pilares básicos. Manifestaciones clínicas, como habéis visto, muy variadas, desde síntomas digestivos o extradigestivos. La biopsia intestinal, alteraciones en las vellosidades, que veremos luego. Y una mejoría bien clínica, serológica, de los anticuerpos, o histológica al iniciar la dieta sin gluten. También nos apoyamos de la genética y de los anticuerpos, que sobre todo los utilizamos a día de hoy para el cribado. Esta es la lesión histológica. Hay múltiples clasificaciones, han salido algunas de forma más reciente, pero en el hospital seguimos utilizando nosotros la clasificación de MARS modificada. El MARS tipo 1 sería el aumento de LIES, en este caso nosotros ya consideramos por encima del 25%, hemos rebajado un poquito el límite. MARS tipo 2, hiperplasia de las criptas. Y MARS tipo 3, que hay diferentes grados, parcial, subtotal o total la atrofia. Este aumento de LIES, que es de forma frecuente, lo vemos en las pacientes en las que hacemos la gastroscopia para descartar una celíaca, se puede deber no solo a un estadio inicial de enfermedad celíaca, sino a otras patologías como la infección por Helicobacter pylori, como ya sabéis es muy frecuente, toma crónica de antiinflamatorios, parásitos, intolerancia a lactosa, a fructosa, enfermedades inflamatorias intestinales, por lo cual siempre hay que hacer diagnóstico diferencial. Un aumento de LIES tampoco es sinónimo de enfermedad celíaca, ¿vale? Pero sí que es verdad que nosotros en la consulta, que vemos casi un 30% de nuestra consulta son trastornos funcionales, colon irritable y dispepsia funcional, es habitual hacerles en la mayoría una gastroscopia, casi todos se llevan la biopsia de duodeno, y es difícil, dices, ¿en qué momento si tienes un aumento de LIES y tienes un Helicobacter positivo piensas que es por Helicobacter o piensas que es por la celíaca? Pues es fácil, erradicas el Helicobacter, que no mejoras, y empezar dieta sin gluten. Ante la duda tienes siempre el pilar que hemos dicho en el diagnóstico de una mejoría clínica. Esto nos va a apoyar. Empezar la dieta sin gluten y ver si el paciente mejora. En la atrofia biositaria también habría que hacer un diagnóstico diferencial. Cierto es que la enfermedad celíaca es quizás la causa más frecuente de atrofia biositaria, por lo cual no se suele hacer el diagnóstico diferencial de entrada si cumple más o menos criterios. Hay que hacerlo pues con infección por parásitos, una inmunodeficiencia común variable, linfoma, enfermedad de Whipple, pero estos son trastornos mucho menos frecuentes que lo de la enfermedad celíaca. En el trabajo que os comenté antes, diferencias según la edad de presentación. Aquí vemos diferencias en la atrofia, en las vellosidades, según la edad. En niños es más frecuente que existan estadios de mayor atrofia que en adultos. La afectación en adultos son formas histológicas más leves. Tenemos una enfermedad que suele ser más agresiva. Los niños, casi el 100%, tienen anticuerpos positivos, tienen atrofias moderadas o severas, sin embargo en adultos en un gran porcentaje vemos anticuerpos negativos e incluso formas histológicas más leves. ¿Por qué se produce? Pues a día de hoy no lo sabemos. Se ha mirado si puede haber unas diferencias en el sistema inmune, alteraciones a lo mejor en la infancia, en la permeabilidad intestinal, en la maduración del niño, o diferentes patógenos intestinales que pueden influir. A día de hoy no tenemos una respuesta. ¿Es necesaria la biopsia para el diagnóstico? Bueno, todos habréis tenido a un paciente que acude a la consulta diciendo que ya sé lo que me pasaba, que usted no me lo ha sabido decir. Soy celíaco, me lo ha dicho mi vecina, mi amigo, mi primo, he empezado con dieta sin gluten y he mejorado. Muchas veces nos los deriváis, vienen a nuestra consulta
para hacer el estudio, para ver si realmente son celíacos o no son celíacos, y los pacientes no se quieren hacer la gastroscopia. Hacer la gastroscopia implica volver a tomar gluten. Para nosotros diagnosticar la enfermedad tienen que estar otra vez en contacto con el gluten. Podría estar sesgado el hecho de llevar un tiempo sin tomar gluten, de que esas biosidades en algunos casos se recuperan y nos daría un diagnóstico que es erróneo, ¿vale? Yo a día de hoy sí que creo que es necesaria la biopsia. Evidentemente el paciente que acude a la consulta y que dice que él ha mejorado mucho y que no quiere volver a tomar gluten, pues ya está, tampoco hay que darle más vueltas. Si ellos no quieren hacerse la gastroscopia, no se hace la gastroscopia, ¿vale? Mientras esté bien clínicamente, que no implique una celíaca refractaria, una celíaca que pueda dar complicaciones, en principio no habría problema. ¿Por qué creo que es necesaria? Porque al fin y al cabo se trata de una enfermedad crónica y que va a llevar con tratamiento toda la vida. Se le pone el nombre de celíaco y con ese nombre va a ir toda la vida. Tiene posibilidad de complicaciones en un futuro, sobre todo celíacas refractarias, ¿vale? Y esa es la sintomatología habitualmente más clásica, que quede claro. La celíaca refractaria acaba siendo la celíaca que es con anemia, con diarrea, no la celíaca de me hincho, voy un poquito más al baño, no. La celíaca de anemia, diarrea, malabsorción, la de verdad. Los anticuerpos pueden ser positivos en otras patologías, hepatopatías y demás, pueden dar falsos positivos. Los anticuerpos negativos no excluyen la celíaca y hay sujetos con serología positiva que no tienen clínica. Por todo esto, de momento, sí a la biopsia cuando se pueda. En niños es diferente. En 2012 la ESGAN estableció unos criterios por los cuales si el niño estaba asintomático, una sintomatología típica con anticuerpos antitransglutaminasa positivos por encima de 10 veces el valor normal, apoyados por unos antiendomisio positivos con una genética, se les puede catalogar de enfermos celíacos, comenzar la dieta sin gluten, y no hacer la biopsia. Cierto es que es diferente hacer una gastroscopia con biopsia en un niño que hay que sedar implica mayor riesgo que en un adulto, ¿vale? Todos os acordaréis de cuando el diagnóstico inicial de la enfermedad celíaca era primero una biopsia, se quitaba el gluten, otra biopsia para comprobar que había mejorado, incluso a veces otra vez otra biopsia, pues eso a día de hoy no tiene sentido, y menos en niños. Los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos utilizamos? A día de hoy en el hospital solo utilizamos anticuerpos antitransglutaminasa. Tiene una sensibilidad y una especificidad alta. Los antiendomisios son más farragosos y se pueden utilizar para un caso dudoso o circunstancias más excepcionales. Siempre que solicitamos unos anticuerpos antitransglutaminasa, deberíamos solicitar un contaje total de inmunoglobulina de tipo IgA. ¿Por qué? Porque ya os he contado antes en lo de los grupos de riesgo que se asocia muchas veces a déficit de IgA. Por lo cual, si ese paciente tuviera un déficit de IgA, los anticuerpos pueden ser falsamente negativos. En ese caso, se haría anticuerpos de tipo IgG, que lo haría el laboratorio. Sobre los anticuerpos, decir que la sensibilidad disminuye en casos de enteropatía leve, a menor daño en la mucosa intestinal, sobre todo en adultos, menores títulos de anticuerpos, ¿vale? Y que se puede ser celíaco con serología, o sea, con anticuerpos antitransglutaminasa, negativos, se puede ser celíaco. El mismo trabajo de antes. Correlación entre la edad y el título de anticuerpos. Vemos cómo por debajo de los 2 años, casi en más del 98% de los niños presentan serología positiva y con la edad por encima de los 35 años no llega ni al 35% de los adultos con serología positiva. La genética, insisto con la misma diapositiva, un poquito más grande, incluso el dibujo, tener una presencia de HLA de Q2 o de Q8 no implica ser celíaco. Población general, el 30% de la población general tiene esta marca genética, pero solo un pequeño porcentaje desarrolla la enfermedad celíaca. ¿Para qué utilizamos entonces esta predisposición genética? Seleccionar familiares con mayor riesgo, casos dudosos por el alto valor predictivo negativo, ya lo he dicho, una genética negativa implica que es poco probable que sea como tal celíaco, y bueno, realmente en niños no aporta un valor añadido al cuadro típico. Por todo esto, decir que la dificultad de diagnosticar en el adulto reside en la clínica típica y tan variada, y a veces en las formas tan leves que hay, en la presencia de bajo título de anticuerpos, que muchas veces los anticuerpos sean negativos, que tienen además muchas veces una menor lesión histológica y que ya siendo adultos se puede confundir con otras patologías. El único tratamiento que tenemos a día de hoy es la dieta sin gluten. En general es bien tolerada y la mayoría de los pacientes responden bien. ¿Problemas? Contaminación, a veces falta de etiquetado correcto y que son costes en la dieta pues, más elevados. Sí que hay muchos trabajos y ensayos clínicos, sobre todo en fases iniciales, para intentar pues ciertas moléculas o tratamientos que puedan al celíaco comer ciertas cantidades de gluten. Esto va dirigido, por ejemplo, a la industria, pues intentar hacer cereales transgénicos que no tengan esos péptidos que sean tan inmunogénicos,
fármacos que alteren la permeabilidad intestinal para que haya una menor permeabilidad y que esos péptidos no pasen, enzimas proteolíticas que degraden esos péptidos para que no tengan esa respuesta inmune. Bueno, yo me imagino que en un futuro sí que veremos algún tipo de fármaco que permita a estos enfermos celíacos por lo menos comer ciertas cantidades de gluten o hacer ciertas transgresiones que no les lleve a desarrollar sintomatología. ¿Cómo monitorizamos la dieta? Pues es complicado. Cuando tenemos anticuerpos positivos, pues lo normal es que entre 6 meses veamos cómo los anticuerpos se negativizan. Problema, hoy en día en los adultos, como un gran porcentaje son con anticuerpos negativos, pues monitorizar, saber si están haciendo bien o mal la dieta es complicado. Hay que intentar hacer una buena entrevista clínica. ¿Qué tal llevas la dieta? ¿Cómo lo haces? ¿Te cuesta mucho? ¿Cómo sales de casa? Para intentar concienciar al paciente de que no debe hacer transgresiones dietéticas. Y que, bueno, todos tenéis a un familiar o amigo celíaco que dentro del domicilio es fácil, pero muchas veces cuando se sale fuera del domicilio yo entiendo que es muy complicado hacer una dieta correcta. ¿A qué se puede deber una falta de respuesta a dieta sin gluten? Pues mire, usted me ha dicho que soy celíaco, he empezado la dieta sin gluten y estoy igual. Ingesta inadvertida de gluten. Esta es la causa más frecuente. Realmente siguen consumiendo cantidades de gluten sin ser conscientes de ello. Diagnóstico erróneo, lo que os comenté antes, diagnóstico diferencial con otras causas de atrofia o de aumento del IES, intolerancias a lactosa o fructosa, sobrecrecimiento bacteriano. Es frecuente en los enfermos celíacos un sobrecrecimiento bacteriano que sigan notando sensación de hinchazón y demás, colitis microscópicas y otras patologías. Existe un porcentaje bajo de celíaca refractaria. Son pacientes que no mejoran, persiste una atrofia severa pese a la dieta sin gluten y una sintomatología pues intensa. Primero, antes de diagnosticar una enfermedad celíaca refractaria, habría que ver si realmente están cumpliendo la dieta sin gluten, que ellos mismos pueden desconocer que están ingiriendo gluten, no quiere decir que sea una ingesta voluntaria, que no tengan otras intolerancias, lactosa, fructosa, una insuficiencia pancreática asociada, haber desarrollado un linfoma, que es una complicación de la celíaca, y otros tumores. Existen dos tipos de celíacas refractarias, tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 sería la más relevante, sobre todo por alto riesgo, de linfoma, más del 90%, no responde a inmunosupresores ni a corticoides, y desarrollan unos linfocitos T aberrantes que se hace por la técnica de citometría. Son diferentes tratamientos que se utilizan, pero bueno, en general es poco frecuente lo de la celíaca refractaria. Corticoides, Simburel, metoxato, ciclosporina, bueno, anti-TNF. Recordar el tipo 2, ese alto riesgo de desarrollo de linfoma y una mortalidad asociada. Sobre la dieta sin gluten, insistir a los pacientes que la exclusión debe ser completa. Hay que entender que es imposible controlar muchas veces el contenido de gluten de todos los alimentos y que pues, muchas veces los pacientes necesitan información actualizada sobre la composición del alimento. Desde la consulta yo muchas veces les animo a hacerse miembros de alguna asociación, tanto de Madrid o la Asociación de la FECALE de Castilla y León, porque ellos a través de estas asociaciones sí que reciben información detallada, guías sobre nuevas marcas, nuevos productos, bueno, hacen reuniones y en general, siendo una patología que afecta tanto al día a día, sí que les viene bien. ¿Qué seguimiento hacemos nosotros de la enfermedad celíaca en la consulta? Bueno, pues controlar el cumplimiento de la dieta, en el caso de que los anticuerpos fueran positivos, anticuerpos de control, para ver si negativizan y no se elevan de nuevo. Déficits nutricionales que pueden llevar asociados, vitaminas, calcio, hierro. Hace años, bueno, cuando yo empecé la residencia, sí que hacíamos una biopsia de control a los 2 años. Paciente diagnosticado de enfermedad celíaca, con dieta sin gluten, y a los 2 años se les hace una biopsia de control. ¿Qué pasó? Que hicimos un trabajo a raíz de eso en el que vimos que casi el 50% de los adultos no habían recuperado las vellosidades intestinales. O sea, persistía la atrofia, muchas veces en grado menor, pero la atrofia persistía, estando asintomáticos. ¿Vale? Esos trabajos luego también han sido correspondidos por otros autores. Entonces se ha visto que realmente si no va a aportar nada a la actitud terapéutica que va en dieta sin gluten, pues tampoco tiene sentido, si son pacientes que se encuentran bien clínicamente, someterles a la biopsia a los 2 años. ¿Vale? Sí que es verdad que en niños sí que es frecuente la recuperación intestinal. Un niño tras 2 años sin dieta sin gluten es frecuente que sí que recupere la mayoría de las vellosidades, no así en adultos. En casos en los que el paciente persiste con sintomatología o a los 2 años vuelve a comenzar con síntomas, con una diarrea más marcada, anemia y demás, sí que convendría hacer la biopsia de control para descartar que haya complicaciones asociadas. Detección precoz de osteoporosis y otras carencias, detectar familiares afectos, siempre informar el consejo genético, diagnosticas a un adulto, hermanos, hijos, y seguimiento indefinido para detectar precozmente recaídas o complicaciones. ¿Tendría sentido un cribado masivo?
Pues yo creo que no. ¿Por qué? Es muy difícil que un paciente asintomático te cumpla la dieta. Es imposible, casi imposible. No se ha demostrado a día de hoy que disminuya la morbimortalidad, y está claro que no es coste eficaz. Sí que es verdad que podríamos detectar, bueno, pues un porcentaje de afectos, incluso en torno al 1-2%, que las técnicas serológicas son fáciles de hacer y son sencillas y no son costosas, y que, bueno, que tiene un tratamiento efectivo, como es la dieta sin gluten, y que sí que se evitaría alguna complicación. En cuanto a la prevención, se incentiva la lactancia materna, que se ha visto que desarrolla, que disminuye el riesgo. En cuanto a la edad de introducción del gluten en hijos de enfermas, en este caso celíacas, o de enfermos celíacos, perdón, varones, se ha intentado muchas veces adelantar o retrasar la introducción del gluten para ver si así tenían un mayor desarrollo inmune y tenían menor probabilidad de desarrollar esta enfermedad, pero bueno, a día de hoy se ha demostrado que eso no ha variado nada y se sigue introduciendo en los 4 o 7 meses de forma normal. Hay trabajos ahora de investigación en torno a descartar, bueno, infecciones, alteraciones en la microbiota que puedan evitar esta patología. Este algoritmo ya es viejo, yo creo que hace 5 años del Ministerio de Sanidad, que fue a atención primaria. Es básico, simplemente sospecha clínica o grupos de riesgo, hacer una serología, anticuerpos de tipo IgA, como os comenté antes, con una IgA sérica total. Si la serología es positivo, derivar al gastroenterólogo. Si existe un déficit de IgA, bueno, hacer los anticuerpos de tipo IgG. Si no existen anticuerpos positivos, pero sigue existiendo elevada probabilidad clínica, derivar al gastroenterólogo. Y si no, pues un diagnóstico alternativo. Vamos, como veis el algoritmo tampoco tiene mayor complejidad. Y ya por último vamos a hablar de otro término nuevo, la sensibilidad al gluten. Todos también habréis recibido algún informe en los últimos sobre todo 2 o 3 años, pacientes que ponemos sensibilidad al gluten, o que ellos te dicen, no, yo soy celíaco pero no puedo comer gluten. ¿Qué es eso? Bueno, empezar a decir que la dieta sin gluten está de moda. Esto no es sensibilidad al gluten, esto simplemente son modas, ¿vale? Ha habido múltiples famosos, actrices, artistas, tenistas, incluso Djokovic dijo que desde que empezó a hacer dieta sin gluten empezó a ganar más torneos, ¿vale? Lo que nos referimos a sensibilidad al gluten no celíaca es a pacientes que tienen sintomatología muy variada, lo mismo que os he contado antes de la celíaca, de síntomas de lo mismo, pues eso, me hincho con las comidas, un poquillo de diarrea algunos días, otros días estoy estreñida, alternancia del ritmo intestinal, astenia, fatiga, mialgias, artralgias. Bueno, pues estos pacientes se les descarta una celíaca, tienen anticuerpos negativos, biopsia negativa, pero responden a la dieta sin gluten. En general es un diagnóstico de exclusión, hay que descartar siempre una enfermedad celíaca o una alergia al trigo. No tenemos ningún biomarcador a día de hoy que pueda diagnosticar esta patología. La prevalencia es desconocida, se cree que está 6 o 10 veces más frecuente que la enfermedad celíaca, pero en general esos son pacientes con esa patología variada que les pones dieta sin gluten y mejoran. ¿Por qué se produce? Pues no lo sabemos, ¿vale? Sí que es verdad que hay un gran porcentaje de pacientes, que esto es diferente, que tenemos en las consultas catalogados, o que teníamos hace años como displasia funcional e intestino irritable, que han acabado siendo celíacas, ¿vale? Pero un gran porcentaje de estos pacientes que teníamos catalogados como funcionales de displasia funcional y colon irritable, se les ha retirado el gluten en los últimos años, porque ya no sabíamos qué hacer, y estos pacientes, un gran porcentaje, ha mejorado. También hay que tener en cuenta aquí el efecto placebo. Toda dieta tiene un efecto placebo, pero es muy difícil de medir en esto, ¿vale? El tiempo lo dirá, evidentemente. Se ha creado alguna teoría sobre la predisposición genética, que quizás estos pacientes sensibles al gluten, la mayoría sí que tienen una predisposición genética, más que la población general, tampoco está claro, o que la respuesta inmune, a lo mejor no tienen la respuesta inmune adaptativa, pero sí que desarrollan un tipo de respuesta inmune innata, que no llegan a la cascada inflamatoria. Bueno, no hay una teoría clara que explique esta patología a día de hoy. Y ya para finalizar, deciros como resumen de toda la charla de hoy, que la presentación clásica en adultos de la enfermedad celíaca es inusual, que si esperamos diagnosticar la celíaca a través de esa diarrea, mala absorción, malnutrición, no vamos a diagnosticar casi celíacas, que puede ser causa de colon irritable y displasia funcional. Hay que dar una vuelta a todos los pacientes que tenemos catalogados como colon irritable y displasia funcional para descartar una enfermedad celíaca, que los anticuerpos negativos, esa serología negativa no excluye el diagnóstico a día de hoy, que la genética, y no quiero ser pesada, nos sirve sobre todo como un alto valor predictivo negativo y para screening de familiares, que la biopsia continúa siendo el patrón oro, patrón de referencia para el diagnóstico, y que formas leves de enteropatía, o sea, formas leves de daño en la mucosa, pueden cursar con síntomas y complicaciones con la misma frecuencia que la atrofia. Y esto es todo.
¿Preguntas, dudas? Veamos. Preguntas de la práctica clínica tiene que haber, porque esto es súper frecuente. ¿No os animáis ninguno a preguntar o qué? ¿Cómo diagnosticamos a los adultos? Si tenemos anticuerpos negativos, ¿cómo diagnosticamos tanto adultos a día de hoy? Porque la mayoría de las displasias funcionales o colon irritable se llevan una gastroscopia con biopsias, así lo diagnosticamos. Cualquier paciente de me hincho, me duele, alternancias en la rima intestinal, o gente que tenía a lo mejor hecha de estudio gastroscopia hace 3 o 4 años, se lo está repitiendo en endoscopias, se biopsia el duodeno y muchas biopsias están saliendo a la luz ahora sí. Vamos. Oye, aunque no tenga relación con la celíaca, las intolerancias a la lactosa, que también están muy de moda, ¿hacéis algo en digestivo? Porque algunos te vienen contando que sí, en Madrid les hacen una sobrecarga oral de lactosa y que luego les miden. Sí, se puede hacer el test de intolerancia a la lactosa y se hacen los derivamos a Medina del Campo. Es nuestro centro de referencia para... ¿no? El Clínico Valladolid también los manda allí. Se hace el test de intolerancia allí. Sí que es verdad que de entrada lo que hacemos muchas veces es animarles a hacer la dieta sin lactosa y ver si mejoran o no. No lo tenemos comprobado y no lo hemos medido. Lo podríamos hacer de todas las intolerancias a la lactosa. Si a todas las hiciéramos el test de intolerancia, no creo más que un 30% realmente saliera una intolerancia a la lactosa como tal. Pero bueno, en general, sobre todo depende de la demanda del paciente, pero bueno, ante la duda sí que se manda a hacer un test de intolerancia y se hace en Medina del Campo. Se manda un informe y lo hacen. El farragoso que tienen que ir hasta allí a hacérselo. Pero vamos, es un test de hidrógeno expirado y sí es para diagnosticar. Pero sí que es verdad que mucha gente percibe esa intolerancia, pero que luego se mide con ese test y no se comprueba realmente. Por lo cual siempre existe un componente funcional ahí añadido, o a lo mejor ciertas intolerancias leves que no se miden de esa manera, pero que sí que se presentan. Hay que quitarle... Pero sí que es muy frecuente. Es más, la mayoría de los pacientes que vienen a nosotros ya han probado a retirarse la lactosa. Dicho por primaria o dicho por su ambiente sociofamiliar. Vamos, es más, la mayoría vienen ya sin gluten muchas veces y sin lactosa. Ya no sabes qué hacer. O sea que desde atención primaria, con una clínica sospechosa o oligosintomática de estas, y con una serología positiva, no hay que hacer biopsia de entrada, ¿no? Yo sí que animo a hacer la biopsia. Con los yo a día de hoy lo que he puesto en sea positiva sí que sigo animando a hacer la biopsia. Sí que puede haber falsos positivos en los anticuerpos. Es que es complicado porque es que esta sintomatología tan oligosintomática es muy parecida a la sintomatología de los funcionales, de dispepsia y colon irritable. Entonces, ya catalogar a una persona de celíaca sin serlo, hombre, evidentemente si tienes anticuerpos positivos, pones al paciente en dieta sin gluten, mejora y se negativizan los anticuerpos, pues hombre, parece que todo cuadra. Pero en general, simplemente por medir ese grado de atrofia, esa alteración de entrada, yo sí que intento hacer la biopsia. Ahora, que llega el paciente y te dice, bueno, mira, yo he mejorado, si usted quiere otros 4 meses, que vuelva hasta las 4 semanas. Yo en general, 4 semanas para volver a introducir el gluten para poder hacer la biopsia. Si usted quiere que yo otras 4 semanas, no lo voy a hacer. Pues tampoco le das más vueltas, es decir, no puedes obligar al paciente, hombre, ni obligar, que a nadie le obligas, pero bueno, si ellos no quieren hacer la dieta con gluten otra vez, continúan así, solo que luego pues muchas veces en el tiempo pues tienen una pérdida. El problema es que muchos de los pacientes celíacos tienen asociada también una clínica funcional. Entonces, si tú no la has catalogado con la biopsia, empieza la dieta sin gluten y a lo mejor a los 3 o 4 meses empieza otra vez. Pues he mejorado al principio, pero ahora parece que me he hincho otra vez, que ya estoy un poquito como antes, entonces siempre te queda un poco entonces yo de entrada sí que intento hacer la biopsia a todos. Pero sí, pero hay un gran porcentaje que a día de hoy no se hace, eso sí que es verdad. Pero por decirlo sí que lo intentamos. Y luego, cambiando también de tema con respecto a la erradicación del helicobacter. Ay, no sé. Es que últimamente mi sensación es que hay un montón de resistencias. Una primera línea mal, otra segunda línea, y algunos vienen de privadas, con una primera línea y una segunda línea mal, y yo
Pues no lo sé. ¿Podemos cortar ya la comunicación? Sí, si quieres cortamos ya.